Y hermanos, le damos la bienvenida el día de hoy a una clase más correspondiente a esta semana. Y pues les mandamos un cordial saludo desde la ciudad de Montgomery, la iglesia Pentecostal MI, su servidor Eric Mejía. Para los que tienen el leccionario, rápidamente vamos a ir a la lección número 23. Y para los que no tienen el leccionario, vamos a estar enfocándonos en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 14, del versículo 24 al 33. Amén. Bueno, yo creo que ya todos lo tienen. Vamos a leer la palabra del Señor. Y pues para reverenciar la palabra, yo sé que usted está en casita, pero es una disciplina que tenemos. Tal vez le ruego que se ponga de pie. Es la palabra del Señor la que a continuación se leerá. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por la oportunidad una vez más que nos das de estar en este lugar, Señor. Gracias por la salud. Gracias por el pan de cada día, Señor. Gracias por mantenernos de pie. Señor, en este momento, Padre, yo clamo a ti para que sea tu poder, Señor, manifestándose a través, Señor, de mis labios. Pasa un carbón encendido por mis labios, Espíritu Santo. Toma el control absoluto de todo mi ser, Señor. Quita todo pensamiento preconcebido de mí, Señor. Padre, me humillo ante ti, Señor, reconociendo que solamente soy un siervo inútil. Solo soy un canal, Señor, por donde tu palabra fluye, Señor. Abre los cielos, Señor amado, quiebra todo cerrojo de bronce, Señor, quita toda venda, Señor. Instrúyenos, Padre, en lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que esta noche podamos salir edificados, Señor, que esta noche podamos ser, Señor, traídos, Señor, a la verdad, Señor, de que nos quite dudas, Padre, y de que tu Espíritu Santo ministre lo más profundo de nuestros espíritus, Señor, para que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. La clase del día de hoy correspondiente lleva el título La función profética de la iglesia. Y vamos a... El tema de la unidad es la iglesia, su naturaleza y su misión. La afirmación fundamental: la iglesia es comisionada por Dios para levantar su voz profética en el poder del Espíritu. Amén. El versículo para meditar es 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Acuérdense muy bien de esos tres partes importantes. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. ¿Por qué le digo que se grabe eso? Porque uno de los objetivos
es de que nosotros entendamos en realidad el verdadero significado de lo que es profetizar. Y para ello, vamos a los objetivos de la clase, y uno es conocer el verdadero significado del concepto que es la profecía. Que valoricemos la función profética de la iglesia en su misión y que asumamos una actitud de compromiso con la responsabilidad de la iglesia como voceros de Dios. Esos son los 3 objetivos a alcanzar durante la clase. Y yo sé que con la ayuda del Señor vamos a lograrlo. Amén. Amén. A continuación estaré detallando lo que es profecía. Vamos a ir rápidamente a tener un concepto corto de lo que es profecía. Profecía, según el vocabulario, dice, es la proclamación inspirada por Dios de su voluntad para el mundo, para el humano. Puede incluir predicción del futuro, pero el énfasis bíblico está en la proclamación. Escuchen muy bien, dice, puede incluir predicción del futuro, 1, y 2, dice, pero el énfasis, dice, bíblico está en la proclamación. O sea que son 2 cosas fundamentales. Por eso tenemos que entender en realidad qué es lo que significa la profecía, porque hoy en estos días lo han malinterpretado algunas personas y otros lo han prostituido, y producto de ello están haciendo desastres en el nombre del Señor. Pero a medida que la clase se va desarrollando, yo sé de que el Espíritu Santo nos va a ir guiando hacia encontrar la verdad, porque la palabra del Señor también dice, el Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y sabemos de que la verdad es Él. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí, dice el Señor. Amén. Profeta es alguien que habla delante de, en el sentido de proclamar, o aquel que habla por, es decir, en el nombre de Dios. ¿Qué es un profeta? Es alguien que habla delante de público, en el sentido de proclamar, o sea, decir la palabra del Señor, dar la palabra del Señor, hablar la palabra del Señor, o aquel que habla por, es decir, en el nombre de Dios. Siempre un profeta va a hablar en el nombre de Dios. Lo malo es de que hoy en día, bueno, para que las profecías se cumplan, muchos están tomando el nombre de Dios en vano y lo están haciendo nada más para lucros propios. Se están lucrando en el nombre de Dios y están haciendo una mercadería de los que no en realidad leen la Biblia. Porque una de las cosas es de que muchas veces nos asaltan y caemos, ¿cómo se llama?, en falsas teorías, en falsas doctrinas, producto de no leer la palabra del Señor. El verdadero énfasis de Dios es de que su pueblo se nutra de la palabra, y con la ayuda del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, es como nosotros vamos a salir de la ceguera, vamos a salir de la ignorancia. Me llaman mucho las palabras de ¿cómo se llama?, el gran genio Albert Einstein. Dice de que el más alto nivel de ignorancia, dijo, es rechazar algo de lo que no tienes idea. O sea, nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viviendo momentos de los cuales he hablado anteriormente y se ha hablado mucho en esta iglesia, y es de que estamos viviendo los tiempos postreros, de los cuales está profetizado en la palabra del Señor, de que iban a aparecer falsos profetas, falsos maestros, que acomodados a sus propias concupiscencias iban a hacer mercadería de ustedes, dijo Pablo. Es importante de que tomemos con mucha seriedad el estudiar la palabra del Señor hoy más que nunca. Nadie es ignorante hasta que comienza a escudriñar la palabra del Señor. Pablo un día dijo, y aquel que diga ser sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Oye, pero eso suena contradictorio. Lo que Pablo estaba diciendo es de que busquemos la sabiduría que está en el tercer cielo, porque la que está en este primer cielo es una sabiduría satánica, dijo Santiago.
animal diabólica, dice, la cual no nos ha ayudado para nada, sino a la autodestrucción. Por eso que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice David. Rápidamente iremos a la introducción de la lección. Dice, el profetismo siempre ha sido motivo de discusión, de grandes especulaciones y aún de controversias. En la trayectoria histórica del ser humano ha habido fenómenos parecidos al profetismo hebreo, pero ninguno posee la profundidad e influencia de la profecía bíblica, ninguno. La profecía dada por Jehová viene por revelación divina. Escuchen bien, viene por revelación divina. El profeta la recibe como alguien llamado a discernir el propósito y la acción de Dios en la historia. Y es su función proclamar la palabra de Dios tal como la ha recibido. Aquí el detalle. ¿Sabe? Muchas veces es bastante difícil pararse enfrente de un grupo de personas y hablar la palabra tal y como Dios se la da. La palabra es clara. La palabra dice de que es una espada a doble filo, que corta, que se penetra hasta los tuétanos. Y pues no es nada fácil, hermano. Muchas veces creemos de que nos están hablando, creemos de que es algo personal, pero es Dios hablando a nuestro interior. Es Dios diciéndonos, redarguyéndonos, es Dios advirtiéndonos. Por eso es que es importante la palabra profética. Y cuando digo la palabra profética, hermanos, quiero de que usted entienda que la palabra profética es esta. El canon está cerrado, hermano. Aquí Dios, en el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto, que es lo que nosotros, es donde viene a constituir la iglesia, es donde por gracia hemos sido salvos, no por obras, dice la palabra del Señor en el libro de los Efesios, sino por el don de Dios. Es un regalo de Dios, es algo que por gracia no merecíamos. Merecíamos era la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas sin embargo, Dios dice que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Dios nos ha dado ahora y que constituyó la iglesia, el Señor Jesucristo, es a lo que nosotros ahora mismo estamos pendientes de la palabra profética. La palabra que fue escrita por hombres, que muchos quieren desvirtualizar esto. Dicen, no, porque fue escrita por hombres, ¿quién va a creer eso? No, fue inspirada por el Espíritu Santo, porque es palabra de Dios. Por eso es que han tratado de desmentir la Biblia y no han podido. Hasta el sol de hoy, la palabra del Señor sigue. Dice, todo pasará, menos mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesucristo. Y todo lo que está escrito en este libro se va a cumplir hasta la última tilde, hasta el último coma. Por eso es de que la palabra profética eficaz es la que está escrita aquí. Esto. ¿Usted quiere escuchar palabra profética? Abra la Biblia todos los días. Al levantarse, al acostarse, de que este libro no sea parte de ti, le dijo el Señor Todopoderoso a Josué. Cuando Josué tomó el mando después de que muere Moisés y sustituye a Moisés, el Señor le dijo a Josué, mira que esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque donde quiera que tú vayas, ahí estaré yo contigo, le digo, pero que esta palabra no se aparte de ti, que meditara en ella de noche y de día, y entonces le iba a dar la victoria. Y todos sabemos, los que han leído el libro de cuando usted va a Josué, todos sabemos de la historia de Josué, todos sabemos de hasta el día de hoy, grandes estrategas militares utilizan, leen ese libro para sacar estrategias de guerra, porque Dios le dio una victoria al pueblo de Israel a través de Josué, de que conquistó. Josué fue el encargado de repartir las tierras. ¿Por qué? Porque Josué dispuso en su corazón seguir esto. Incluso él lo dijo ya en el ocaso de su vida, yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Allá ustedes, le dijo a sus hermanos. Y después, según vamos leyendo la Biblia, nosotros nos podemos dar cuenta el declive, la debacle que se viene después de que muere Josué,
porque la otra generación después de Josué se olvidó de escudriñar este libro y por allí empezaron las cautividades, por desobedecer al Señor, por no meditar en su palabra. Por eso es que es tan importante hoy en día, hermanos, estar al día, estar actualizándose, es bueno que usted vea noticias, sí, porque eso solamente es un presagio de lo que viene. O sea, las cosas, nosotros cuando vemos las noticias podemos ver de que va de mal en peor la cosa, pero cuando nosotros venimos y leemos las noticias del cielo, nos damos cuenta que aunque esta tierra sea removida, con todo el Señor nos va a sostener. Y todo aquel que confía en Dios se sostendrá. ¿Por qué? Porque Él nos sostendrá con su mano poderosa. Amén. Continúa, dice. El auge de la profecía se hizo patente durante los reinados israelitas, especialmente en los tiempos de crisis nacional, del siglo X al siglo VI a.C. Las crisis fueron precipitadas por las invasiones de los imperios, pero desde la perspectiva profética, la crisis verdadera y más profunda brotaba de la infidelidad total del pueblo al pacto de Jehová. Lo que yo le acababa de decir, una de las cosas que causó las ruinas en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es que siempre le daban la espalda a Dios. Es que siempre dejaban de escuchar al profeta que Dios enviaba y se iban a escuchar a falsos profetas que lo único que hacían era endulzarle los oídos. Pero no querían escuchar la palabra profética, esa palabra que confrontaba, esa palabra que exhortaba, esa palabra que decía, mira, búscame, vuélvete a mí. La gente la rechazaba y por ende querían buscar lo más fácil. Qué curiosidad, ¿no? De que hoy en día vivimos los mismos tiempos. La iglesia hoy está paralelamente pasando por lo mismo que estaba pasando Israel. Hoy nos hemos dado la espalda a muchos y van buscando nada más una palabra que se acomode a sus propias necesidades. Una palabra que le diga, ok, da y se te dará más. Da y todo estará tranquilo. Da. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano? De que la mente, como está tan llena de avaricia, empieza a aflojar y da. Pero muchas veces cuando hay una palabra profética que confronta, una palabra que edifica, una palabra que quiere traer la atención hacia el Todopoderoso, que quiere convencernos de pecado, en vez de dar, más bien cerramos la mano. Pero aquellos sinvergüenzas que en realidad están pidiendo en el nombre del Señor y lo único que se están hurtando, somos muy fáciles para dar. Es bueno analizar eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hasta pecamos, porque paramos la obra del Señor. Y por nuestras concupiscencias, por nuestras vanidades, venimos a ser presas fáciles. Muchas veces porque no estamos actualizando el disco duro. Entre más palabras nosotros le metamos a nuestro disco duro, más blando será el corazón, porque la palabra del Señor empezará a limpiar. Bueno, mejor continúo, porque si no me van a tirar piedras por las redes sociales. Lo bueno es que ahorita estamos por las redes sociales todavía. Alábele si es que puede, dice el pastor. ¿Qué importancia tiene la profecía bíblica para la iglesia del Nuevo Testamento? La profecía del Antiguo Testamento mira hacia el porvenir fundamentándose en lo que Dios ha hecho y dicho en el pasado, proclamando el cumplimiento pleno en el advenimiento del Mesías. Eso es en el Antiguo Testamento. Las profecías estaban enfocadas hacia el advenimiento del Mesías. Qué ironía de la vida, ¿no? Que el pueblo de Israel, Dios les envió profetas tras profetas a decirles de que venía el día del advenimiento en donde Dios mandaría al Mesías, en donde vendría su salvación, y lo rechazaron. Gracias a Dios que hemos alcanzado misericordia, usted de mí y yo, a través de ellos, porque nosotros estábamos fuera de la lista. Dele gracias a Dios y oremos por Israel, ¿sabe? Porque hay mucho antisemitismo hasta en las iglesias hoy en día. Oremos por ese pueblo. Porque dice la palabra del Señor que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, y por eso es que nosotros hemos alcanzado misericordia, los gentiles. Por eso
eso bendiga a Israel cada vez que usted pueda. Porque Dios no ha desechado a Israel. Viene el tiempo, hay profecías todavía por cumplirse en el futuro. A Israel. Nosotros somos el pueblo redimido. Israel fue el pueblo escogido. Es el pueblo escogido, perdón. Nosotros fuimos redimidos por precio de sangre. Israel viene en su redención. Pronto, hermanos, el Señor viene por su iglesia. Luego vendrá a establecer su reino en Israel. Amén. Dice, en el Nuevo Testamento ve en Jesucristo y su iglesia el cumplimiento de la promesa mesiánica y se extiende hacia la plena realización del reino. Amén. En el Nuevo Testamento el Señor vino a cumplir la profecía mesiánica, pero ahora la profecía se enfoca hacia la plena realización del reino de Dios, la venida del Señor, y afirma una dimensión profética propia. El Señor mismo lo dijo: yo me voy a preparar morada, para que allá donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo hizo en la última cena, en esa gran cena del Señor. Y una promesa de que nosotros ahora mismo nos aferramos a ella. Que no importa cuán negativa sea la situación, que no importa cuán grandes sean los problemas, tenemos una promesa que el Señor nos hizo de que Él se fue a preparar moradas. ¿Para qué? Para que donde Él está, nosotros estemos con Él. Y ese día está pronto a suceder, hermano. Por eso es de que no debemos poner nuestra mirada en las cosas materiales. No debemos dejar de que nos desvirtualicen las cosas de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque esto se va a quedar tirado aquí. No hagáis tesoros en la tierra, dijo el Señor Jesús, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Dijo. Mejor hacer tesoros en los cielos, dijo, donde la polilla y el orín no corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque ahí donde está tu tesoro, dice el Señor, ahí también está tu corazón. Tenemos que estar puestos con la mirada en algo eterno. ¿Para qué? Para no llegar a ser presas fáciles de los depredadores, llamémosles así, del Evangelio. Ahora usted no se tiene que preocupar tanto de las sectas diabólicas, satánicas, de todo eso de que han desvirtualizado por tanto tiempo que usted ya sabe. Usted habla de sectas que van en todo en contra de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es el problema grave hoy? Son los que en el nombre del Señor, los que entre comillas se llaman hermanos, y están haciendo un daño muy, pero muy sagaz a la iglesia. Tenemos que abrir los ojos, hermanos, tenemos que despertar. Hoy en día tenemos que pedirle ese espíritu de discernimiento al Espíritu Santo. Pero voy a proseguir porque este tema es muy largo, hermano, y yo quiero terminarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ir a la primera parte, la función del don profético en la iglesia. Para ello vamos a ir al inciso A. Como instrumento para la conversión. Y vamos a ir por ello a 1 Corintios, capítulo 14, del 24 al 26, dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Mira qué importante ese versículo, hermano. ¿Sabe? Hoy en día tenemos problemas. ¿Por qué problemas? Porque muchas veces el egocentrismo se nos sube y tratamos de hacer las cosas, los dones que Dios nos ha dado, se nos mete un egocentrismo tan grande de que nos creemos los muy grandes, cuando Dios nos los dio. Dios es el que provee, hermano. Por eso nadie debe gloriarse de sí mismo, dice la misma palabra del Señor. No os gloriéis en vuestro propio entendimiento, dice el apóstol Pablo. Porque todo lo que tenemos es gracia, por obra y gracia de Dios. Si usted tiene ese don de ser un salmista o un adorador, si usted tiene ese don de impartir la doctrina de maestría,
si usted tiene ese don de revelación, si usted tiene ese don de interpretación, hágase para edificación de la iglesia, porque ese fue todo el punto del Señor. Él entregó los dones para edificación. Pero ¿qué ha pasado? Hoy en día se nos ha subido el humo en la cabeza, decimos en Honduras, y queremos darnos ese guía, dice el pastor, de importantes. ¿Sabe qué? Es triste. Dios, los dones son irrevocables. Los dones son irrevocables. Y puede ser de que hay personas que estén mal y dice usted, pero ¿y por qué sigue bregando? ¿Por qué sigue hablando así también y anda mal? ¿Sabe por qué? Porque Dios cuando le da algo a usted no se lo va a quitar. Los dones son irrevocables. Tanto así de que Satanás, que el Señor lo reprenda, cuando usted va al libro de Ezequiel, Isaías, usted empieza a leer cómo fue creado, con qué esplendidez, con qué belleza. Primero fueron creados los instrumentos, ojo, primero fueron creados los instrumentos, después Satanás. Y es ahí un detalle. ¿Por qué? Porque si los instrumentos fueron creados, Satanás era el encargado de la adoración. ¿Por qué usted cree de que hoy hay tanto cantante secular con unos tremendos talentos que usted se queda anonadado? Con unas voces angelicales. Y usted dice, oye, pero ¿te imaginas esta persona cantando en la iglesia? ¿Sabe por qué? Fueron dones dados por Dios. Cada uno de nosotros cuando nacemos venimos equiparados con dones. Pero ¿qué pasa? Viene el enemigo de las almas y se roba esos dones. ¿Para qué? Para pervertirlos para sus propios negocios. Cuando usted ve a alguien que tiene un don de tocar un instrumento, de cantar, de hablar, ese no se lo dio Satanás. No, Satanás vino y robó ese don. Y lo está pervirtiendo para sus propias fechorías. Pero todo lo ha dado Dios. Ahora, ¿qué pasa con nosotros en la iglesia, hermanos? Muchas veces hay muchos dones muertos. Una, porque queremos estar sentados solamente en una banca. Porque no queremos comprometernos. Porque, no, yo voy los miércoles, voy los domingos y sanciaco. Ahí se acabó. Ya cumplí, ya fui a depositar la ofrenda, ya fui a depositar mi diezmo, ya cumplí, ya me voy. Acordémonos de la parábola de los talentos, hermano. Un día se nos van a requerir todos esos. Y a quien más tiene, más se le va a requerir, dice la palabra. No enterremos los talentos, no enterremos esos dones que Dios nos ha dado. Dios nos da los dones para que la iglesia pueda ser edificada, para trabajo en la iglesia. Dice, al estudiar el valor y el uso de los dones espirituales, se desea enfatizar su uso sabio en la administración sin menoscabar ninguno de los dones. No obstante, se destacan dos aspectos. Uno, la profecía tiene preeminencia sobre el don de lengua, ojo, ya que es preferible hablar en el idioma que la gente conoce y entiende. Número 2. Existen reglas para el uso adecuado de los dones espirituales. Para esto yo quiero enfatizar algo leyendo los primeros versículos del capítulo 14. Para el primer punto acerca de la profecía. Dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Corinto: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Cuando dice procurar es de que demos algo extra, de que lo busquemos. Procura llegar pronto, o sea, esfuérzate por buscarlo, por encontrarlo. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Mira la importancia del que profetiza. Dice, para edificación, para exhortación y consolación. Tres cosas muy importantes que deben de tener toda, congregación. Que la exhortación, la edificación y la consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lengua, dice Pablo, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo. A no ser, dice, que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí hay una gran controversia, hermano, porque se ha soltado un movimiento de Kingdom Now, el reino ahora, de que
para medir la unción se tiene que hablar en lenguas. Y ojo con eso, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabe por qué? ¿Por qué usted cree que el apóstol Pablo aquí está haciendo un énfasis en la profecía más que en el hablar en lenguas? ¿Por qué? Dice, así que, el 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, dice Pablo, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, dice, que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y es que si todos hablan en lengua, hermano, no va a haber edificación. Va a haber edificación del espíritu del que está hablando, del espíritu del que está hablando en conexión con Dios, pero de su conocimiento no, porque es una conexión de espíritu a espíritu. Pero necesitamos la edificación en nuestro conocimiento. ¿En el conocimiento de qué, hermano? En el conocimiento de la palabra. Como decía al principio, hoy necesitamos actualizar nuestro disco duro con la palabra del Señor para no llegar a ser presas fáciles de los depredadores del evangelio, de los cuales dije, no son los satanistas que están allá afuera, no son esas sectas mahometanas, no son los budistas, no son los rosacruces como lo dije anteriormente en otras ocasiones, son de los mismos que se dicen ser evangélicos. La palabra se tenía que cumplir. Amén. No, y que la profecía en ese... perdón, está buscando un micrófono. Y es que tenemos todos los micrófonos allá en el otro lado. Denme un segundito aquí, si pudiera. Que cuando está hablando Pablo, al él exaltar más la profecía que el hablar en lenguas, pues los puntos que el maestro estaba poniendo, pues, obviamente son correctos. Quien se está edificando es por quien se está intercediendo. Si la persona está intercediendo por ellos mismos, pues bien, pero el punto de la profecía es que la profecía tiene varias cosas que edifican la iglesia o a la persona individual, el hermano. Una, nos da guianza, nos da dirección, nos exhorta porque nos deja saber si estamos haciendo las cosas bien y si vamos bien. Nos advierte también, o sea, son cosas que son guianza y dirección, porque algunas veces nosotros podemos pensar que estamos haciendo algo y por la profecía es que nos damos de cuenta, ¿sabes? Que Dios nos advierte. Muchas de ellas son para decirnos, hey, por ahí no te metas, hey, esto no vale, hey, ten cuidado que esto viene, hey, ten cuidado que ten atento y alerta que por aquí va a querer entrar. O sea, son maneras de ponernos, ¿verdad?, y advertirnos. Y aparte de guianza, perdón, pues nos dice, ¿verdad?, qué paso debemos de tomar. Algunas veces la profecía pues nos va a decir qué paso, y otras veces nos dice lo que estás haciendo va bien, esto es de Dios, esto es mío. O sea, que ahí nos está diciendo, nos está exhortando de que vamos bien, ¿ves? Entonces, basado a todo eso, esa es la diferencia, ¿sabes?, entre las dos. Una va a edificar una persona solamente que dice, sabe quién es. No se sabe si es el individuo que está hablando o ese individuo intercediendo por otra persona. Pero la profecía no, la profecía pues edifica tanto la iglesia en general como una persona individual y en varias diferentes frases. Amén. Sí, como lo decía al principio, el versículo para meditar es el 3, dice, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí está. Son tres cosas muy fundamentales que deben de haber en un ministerio, porque si solamente exhortamos, hermanos, también podemos matar. Exacto. Si solamente hay exhortación, como dicen, aquí tengo que traer hasta casco porque me van a tirar piedras a todo lo que da, porque se dice, si no hay consolación y si no hay edificación, también puede haber muerte. Pero la palabra del Señor es clara en el 3, dice, el que profetiza habla a los hombres para edificarlo. ¿Edificarlo en qué? En el fundamento de los profetas y los apóstoles. Los profetas, los que fueron hasta Juan. Ojo, mismo Señor Jesús lo dijo, los profetas fueron hasta Juan. Porque también aquí podemos confundirnos en lo que es la profecía. En el vocabulario decía que profecía es la proclamación inspirada por Dios de su voluntad para el humano. Puede incluir predicción del futuro, pero el énfasis, escuche, el énfasis
bíblico está en la proclamación. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Aquí le voy a dar un ejemplo muy clarito. No me quiero meter mucho en lo que es profecía, porque después se me puede ir por otro lado. Cuando usted se para aquí enfrente, ¿por qué es tan importante? Mire, lo he dicho anteriormente, a mí me da miedo y me tiemblan las piernas. No porque yo estoy enfrente de una audiencia, no. Cuando estuve en el colegio me tocó hacerlo y gracias al Señor me dio ese don de pararme enfrente. Pero no es lo mismo pararme enfrente con un grupo de personas, hablarles secularmente, que pararme enfrente y proclamar la palabra del Señor. No es lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque esto es un arma de doble filo, hermano. Es una espada de doble filo que penetra, dice, hasta los tuétanos, dice el Señor. Pero, hay un pero. Con ella usted puede dar vida y con ella usted puede matar. Las consecuencias son eternales. Es de vida o muerte, hermano. Si usted se para enfrente y usted no proclama la palabra de Dios tal y como es enviada, déjeme decirle que usted puede traer confusión a una vida y por ende puede traer muerte. ¿Sabe qué está sucediendo hoy en día en los púlpitos de las mega organizaciones, porque no son iglesias? Están proclamando muerte, hermano. Yo siempre hago un énfasis en esto. ¿Sabe por qué? Porque de 1 año, 2 años atrás el Señor, de unos 5 años atrás el Señor me ha inquietado. Me ha inquietado mucho acerca de lo que está sucediendo. Y me ha llevado por lugares en donde yo nunca imaginé. Y me tiene en lugares donde yo nunca imaginé estar. Y como lo he testificado, yo no quería estar aquí. Yo no quería estar aquí, hermano. Pero Dios es el que me tiene aquí. ¿Por qué? Por un propósito. Cuando se habla de profecía, hermano, yo recuerdo cuando yo llegué ahí, yo me senté en la última asiento y estaba una hermana enfrente adorando. No, eso fue que yo entrara por ahí, el Espíritu Santo me empezó a quebrantar. Mientras la hermana, mira, muchas veces usted se para aquí, por eso es profecía, proclamar la palabra del Señor. Por eso le digo, todo aquel que se para enfrente y habla la palabra que está escrita en este libro está profetizando. ¿Sabe por qué? Porque como lo dije anteriormente, el canon está cerrado. Inspiración, la palabra inspirada del Espíritu Santo está escrita en este libro. Eso es. Cuando usted la habla y la expone y la proclama, cosas suceden, porque no es su palabra. No, olvídese de eso, quítese ese guille. Oye, el hermano habla bien bonito, gloria a Dios, sabe que es un don que Dios se lo dio. No es de uno, hermano. Por eso decía de que tuviéramos cuidado al momento de que los dones fueran expuestos para edificación de la iglesia, no para una exaltación propia. Cuando el ser humano empieza a hacer todo esto por exaltación a sí mismo, es donde viene la derrota. Y puede ser de que Dios lo use, sí, puede ser usado, hermano. Recuerde, le dije, los dones son irrevocables, pero no le está garantizando también la vida eterna. Acuérdense que en aquellos días dice que el Señor separará a las ovejas de los cabritos. Y Dios le dirá, pero Señor, dirán, si en tu nombre eché fuera demonios, pero en tu nombre profetizaba. El Señor les dirá, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y dice que serán tirados al fuego eterno. Y usted dice, oye, pero si este varón hablaba en lengua, pero si este varón tenía una tremenda palabra, pero si este varón hasta sanaba. Usted cuando va a una mega organización de esta, hermano, y usted se expone, mire, son unos temas tan extraordinarios que si usted no le pone la lupa espiritual, a usted lo embobaron. Mejor dicho, a usted le roban los calcetines sin quitarle los zapatos. Y dice usted que está operando todo. Y el don manipulado por Satanás viene a producir espíritus de errores que están controlando todo eso. ¿Sabe qué? En esas organizaciones ahí hay arquitectos, ahí hay abogados, ahí hay doctores, ahí hay psicólogos. Y usted dice, ¿cómo es posible que esta gente con tremendo intelecto están siendo embobados de una manera tan fácil? Porque es un poder satánico lo que opera detrás de todo eso. Que solamente la unción del Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo es lo que lo puede sacar a uno. Por eso tu amigo que me escucha, que estás conectado, si tú estás en un lugar de eso, huye por tu vida, hermano. Te lo digo de parte del Señor, escudriña la palabra.
Ahí vas a encontrar lo que dice el Señor acerca de todo esto. Él dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontráis la salvación y porque ellas, dice el Señor Jesús, dan testimonio de mí. ¿Por qué hago un énfasis en eso, hermano? Porque estamos viviendo los tiempos postreros y los falsos profetas de los que habló el Señor está todo lo que da. ¿Por qué? Porque Él está muy pronto a venir. Se tenía que multiplicar la apostasía. Incluso dijo que la apostasía va a salir de la misma casa. Dice, una de las cosas por las cuales Pablo amonestaba acerca de el hablar en lenguas, porque si usted lee el contexto, el antetexto, el capítulo 13 de ese primer libro a los Corintios, Pablo les habló del amor. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Corinto estaba tan desordenada que se tiraban el guía quien hablaba mejor en lenguas. Quien le hacía todo lo que daba. Y Pablo dijo, no, espérate aquí. Dios es un Dios de orden. Usted sabe que muchas veces se ha confundido esto y hay muchos hermanos de que quizás no han sido educados adecuadamente y hasta en un anuncio o algo quieren soltar y todo eso. No, mire, tenemos que ser serios, hermano. El Espíritu de Dios es ordenado. Puede ser de que usted esté adorando al Señor a todo lo que da y el Espíritu Santo lo tome. Y usted empiece a adorar en lenguas angelicales. Porque hay dos tipos de lenguas. Están las lenguas angelicales y están las lenguas humanas. Dios le puede dar la oportunidad a usted de pararse aquí y empezar a hablar en alemán. Usted está loco. ¿Sí? Porque el Evangelio de Dios es locura para los que se pierden, dice la palabra. Si viene, puede ser de que venga un amigo alemán que tiene un problema profundo y viene por si las moscas, decimos en Honduras, y se viene a una congregación y Dios está usando al hermano que está enfrente y empieza a hablar en lengua del hermano que está ahí o del amigo que está ahí, es para edificación del que llegó. Puede ser de que el que está al lado no le entienda ni nada, pero el que habla alemán sí. ¿Por qué? Porque Dios tiene una palabra específica. Así es como la lengua es edificante. Seguimos, dice, ¿por qué Pablo tiene que orientar a los de Corinto? La forma en que ellos estaban hablando en lenguas no ayudaba a nadie, porque los creyentes no comprendían lo que se estaba diciendo y los no creyentes pensaban que decían locuras, lo que le digo. El apóstol dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Lo que le decía yo, viene un amigo de otro país y aquí no habla nadie, póngale portugués, excepto la hermana Rosalía aquí en nuestra congregación. Sí. Alábele si es que puede, dice el pastor. Pero póngale un ejemplo. Y Dios quiere soltarle una palabra, le va a hablar en portugués, aunque usted hable solo español o hable solo inglés. Porque ese es el Dios al que nosotros le servimos. Él hace lo que quiere, con quien quiere y donde quiere. Amén. Dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos. Porque trae edificación, exhortación y consolación. Con el término incrédulo es probable que se mencione a los indoctos, una persona no instruida en la fe cristiana. Eso es lo que puede ser un indocto, alguien que no ha leído absolutamente nada acerca de la palabra del Señor. Por tanto, son personas no convertidas al cristianismo. Cuando se habla en lenguas por el Espíritu, debe haber una interpretación y darle el crédito a Dios. Escuche, ese es otro problema. Si Dios le da el don de interpretación de lenguas, dele gracias a Dios. No es que usted la sabe todas, no es que usted tiene un mayor rango que su hermano que está al lado. Oh, mira, yo interpreto todas las lenguas de haber, y tú que solamente estás lavando el baño. Ojo con eso, hermano. No minimicemos, porque ese que está lavando el baño puede ser el siguiente Pablo, puede ser el siguiente Pedro, puede ser el siguiente Juan que Dios levante. Recuerde que Él dice que toma lo más vil y menospreciado para avergonzar al más fuerte, y toma lo más insensato para avergonzar al más sabio. O sea, de que tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. Démosle siempre la honra y la gloria al Señor, porque sin Dios no somos nada. Dice, si no hay quien pueda interpretar, entonces la persona debe callar. El versículo 23 hace mención de las reuniones de toda la iglesia para enfatizar cómo reaccionarían aquellos que son indoctos al escuchar a los hermanos y hermanas hablando en otras lenguas. La reacción lógica sería equiparar la asamblea cristiana
con la locura que acompaña a los participantes en los rituales de los cultos de misterio que caracterizaban el paganismo. Escuche muy bien. ¿Usted sabe por qué un sector de algunos hermanos nos llaman los rattlesnakes? ¿Por qué nos dicen a los pentecostales las serpientes cascabeles? Porque ha habido desorden en ciertas ocasiones, en donde todo mundo se quiere levantar a hablar en lenguas a todo lo que da. Y mira lo que dice Pablo aquí. Pablo tuvo que venir a poner un orden a los de Corinto. Los corintios estaban haciendo todo desordenado, y recordemos que Dios es un Dios de orden. Me llama mucho la atención y me llena tanto de gozo cuando leo la palabra en el primer versículo de la Biblia, hermano. Si usted nunca ha agarrado una Biblia, yo le invito a que vaya rápidamente y lea nada más el primer versículo. Génesis. Génesis 1:1. Mira lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ¿cómo estaba la tierra? ¿Qué es lo primero que Dios comienza haciendo en el Génesis? Es organizando, ordenando el desorden que el enemigo había venido a hacer. ¿Qué es lo primero que Dios hace en una vida cuando se convierte de su mal vivir y le pide perdón con todo su corazón al Señor Jesús? Esa vida que estaba haciendo todo desastre, y dice, y un día me cansé de vivir en una monotonía total, me cansé de vivir en una rutina que parezco robot, me cansé de seguir haciendo lo malo sin ninguna esperanza, es más, me va de mal en peor. Esa persona se cansa y dice, Señor, he escuchado de ti, dicen que tú arreglas las vidas, yo lo he buscado en el alcohol, lo he buscado en la droga, lo he buscado con las mujeres, con los hombres, he ido a los brujos a que me digan el futuro, y en vez de ir mejor voy peor. Pero he venido a ti, Señor, a decirte de que ya no aguanto, ayúdame, porque este es el último resort, este es mi último chance, yo ya no sé para dónde ir. Esta persona viene y le entrega su vida al Señor. Déjeme decirle de que las cosas no son fáciles, hermano. Nada bueno es fácil, nada bueno es fácil. Pero déjeme decirle de que hay una transformación de 360 grados. Dios comienza a restaurar la vida. Y eso es algo que ningún exégeta, ningún, teólogo puede descifrar. ¿Cómo es posible que una mujer que estaba vendiendo su cuerpo la semana pasada y pasa y viene al altar y se arrepiente y entrega su vida al Señor, y una semana después está todo lo que da adorando el nombre del Señor? Eso es algo de que no cabe en la mente de ningún analista de la palabra, porque es un misterio. Es algo que solamente el poder de Dios puede hacer. Es algo de que el doctor de doctores llega y dice, ¿sabes qué? Aquí no va ciencia, aquí no va sabiduría humana, aquí va la sabiduría que viene solamente del tercer cielo. Aleluya. Lo que hablaba al principio. ¿Qué pasa? Una vida comienza a ser transformada, hermano. Eso fue lo que pasó en la mayoría de nosotros aquí. Porque muy pocos han nacido quizás en hogares que han sido cristianos. Muy pocos. La mayoría de nosotros nos tocó vivir una vida todo lo que da allá en Egipto. Así la llamamos al mundo. Aleluya. Dice, Pablo ve en la profecía la alternativa a la confusión de que las lenguas sin interpretación pudieran causar el auditorio. O sea, estaban diciendo, bueno, yo voy a un culto de los satanistas y es lo mismo. Están en un solo revolú a todo lo que da ahí que nadie les entiende. Dios mío. ¿Usted sabía de que hay lenguas satánicas también? ¿Usted sabía de que los brujos también hablan en lenguas? ¿Por qué es tan importante que haya alguien que las interprete? Porque si no hay quien las interprete, puede hacer de que se meta un brujo a su congregación, y si no hay un poder avivado del Espíritu Santo, ese empieza a hablar a todo lo que da, y todos hasta le aplauden, si es posible hasta le dan ofrenda. Porque si no hay quien las interprete. Pero cuando hay alguien que las interprete, como dicen en Centroamérica, no se le va chancha con mazorca. Ahí nomás le empiezan a reprender y ese sale o se convierte o sale a la carrera. Dice, cuando él dice, si todos profetizan, implica la participación de toda la comunidad en el culto y no delega la responsabilidad de profetizar sobre alguien en especial.
o sobre un grupo de personas cuando dice, si no podéis profetizar todos. Versículo 31. El efecto de la palabra profética puede manifestarse en varias dimensiones. Uno, el no creyente por todos es convencido, escuche, por todos es juzgado. No es de que lo van a señalar, este borracho te va a ir al infierno. No, cuidado con eso, no. Es juzgado por el Espíritu Santo que obra en usted. Si usted tiene una comunión con el Espíritu Santo, si no, si lo va a juzgar por la carne. Señala la profunda acción del Espíritu Santo en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque usted no le está hablando de conocimiento a conocimiento. Esa es otra cosa. Como le decía, en estos lugares le hablan tan bonito que usted se va hasta con la baba de fuera. Le digo, hasta los últimos chavos que andaban los sueltos y los deja ahí. Si es posible, si usted no tiene, usted se enjarana para la siguiente semana, usted embarga su sueldo a la siguiente semana. No, le pegan una saltada, hermano. Se lo digo yo, por algo se lo digo. En otra ocasión le voy a contar mi testimonio, pero ahorita quiero seguir. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando no está el amor de Dios, esto se vuelve un manicomio. Por eso Pablo les habló en el capítulo 13 la preeminencia del amor. ¿Por qué? Porque en el capítulo 14, mire cómo empieza Pablo hablando, le dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Cuando los dones son ejecutados sin el amor de Dios, se vuelve un desastre, hermano. Porque entonces se va a poner la corbata hasta más arriba. Y va a decir, yo me las sé todas. Yo profetizo, así te dice el Señor, te traigo llaves de carro, te traigo llaves de casa. ¿Cómo no? Se anda ahí de garete a ver si se anda a dar llaves de la cárcel. Pero la gente se embauca en eso. ¿Por qué? Porque la concupiscencia, hay mucha gente que, la ambición los atrae. Y cuando escuchan una palabra de esa les da comezón, como dice Pablo. Sentirán comezón y se irán a escuchar doctrinas falsas. Pero cuando hay una exhortación, mejor me hubiera quedado en casa, escuchar a este predicador radical, voy a escuchar a este dinosaurio del Evangelio. Así dice. ¿Por qué? Porque están siendo confrontados. ¿Acaso el Señor Jesús no dijo que los profetas los habían matado? Dice que los profetas fueron hasta Juan. ¿Y cómo murió Juan? A Juan le botaron la cabeza. ¿Por qué? Por confrontar el pecado. Dios lo mandó a hablar. ¿Y cuál fue el pago? ¿Cómo murió Isaías? Dicen los eruditos que fue cerrado por la mitad. Y ahí nos vamos para allá. ¿Cómo murieron los mártires del Señor? Empezando por los apóstoles, después por los seguidores en el siglo 1, 2 y 3. O sea, declarar, proclamar la palabra del Señor como la manda va a traer consecuencias, hermano. Por eso todo aquel que se para en un altar con un guille de que se la sabe todo, déjeme decirle, no va a aguantar. No va a aguantar, hermano, porque solamente el amor a Dios nos hace pararnos enfrente aunque nos lluevan las pedradas. Porque entre más pedradas nos den, así como dijo Esteban, yo veo la gloria de Dios y veo al Hijo del Hombre. Eso es. Pero si no tenemos el amor a Dios, hermano, no vamos a aguantar. Mejor ni se meta a este negocio. Todo aquel que no quiera ser traicionado, que no quiera ser apuñalado por la espalda, no, déjeme decirle que está en el lugar equivocado, hermano. Porque dice el Señor, si a mí me ultrajaron, si a mí me escupieron, si a mí me hicieron, bueno, siendo justo, ¿qué más no hará con vosotros? O sea, tenemos que exponernos a eso, hermano, hablar la palabra como es, porque un día nos van a pedir cuenta de ello también. Aleluya. Dice, cuando Él dice, si todos profetizan, implica la participación de toda la comunidad. Ahí ya lo había dicho. Pero vamos al número 2. Dice, la iglesia no debe juzgar según sus propios criterios. Escuchen muy bien. De espiritualidad. Ojo a eso. Dice, lo que debe hacer es procurar profetizar en la asamblea. Así tendrá lugar el debido examen que realiza el Espíritu en la persona no cristiana, para sensibilizarla y guiarla al arrepentimiento. Su palabra en sí no va a convencer a nadie, hermano. Es el Espíritu de Dios el que convence.
Cuando usted le habla dirigido por el Espíritu Santo al espíritu de esa persona, déjeme decirle que ahí ya hay un corazón quebrantado, no de dolor, sino de que el Espíritu Santo viene y hace una operación. Y es donde la persona se quebranta y comienza a sacar ese dolor. Y el Espíritu Santo comienza a edificar esa vida. Es importante de que nosotros siempre le pidamos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, hermano. Porque si no, será en vano. Vamos al inciso B, dice, edificación para todos con el don profético. Perdón que no dije al principio, se me olvidó dar el anuncio, pero si hay alguna pregunta, por favor hágala saber en las redes sociales, en el canal por donde estamos, y al final se le dará ¿cómo se llama? Lectura y contestación con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Dice, inciso B, edificación para todos con el don profético. Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Todo lo que se haga en las reuniones de adoración debe beneficiar y edificar a todos por igual. Las palabras que se utilizan deben ayudar a fortalecer la fe de toda la comunidad. Por lo cual, en la adoración comunitaria, todo debe ser realizado en armonía y con orden. Escuchen, armonía y con orden. One sound, one band. Un sonido, una banda. En una orquesta debe de haber una armonía total. ¿Usted ha escuchado alguna vez la orquesta? Una orquesta sinfónica. Yo sé de que eso ya se ha erradicado, porque con tanto ruido que hacen por ahí, ya no se escucha una verdadera música, una verdadera organización. Ahora cualquier movimiento ahí le llaman música. Claro, estamos en otros tiempos, pero cuando vamos a escuchar una orquesta, usted se da cuenta de esa sinfonía, esa sincronización, donde hay un sinnúmero de instrumentos y todos tienen que ir en orden. Porque si uno empieza a tocar por un lado de su manera y el otro lado de su manera, se escucha un solo desorden. Mientras cuando hay una unidad y todos jalan para el mismo lugar, usted empieza a escuchar algo agradable a su oído. Así mismo tiene que ser la adoración, hermano, en orden. Dice, la iglesia necesita educarse para ejercer el ministerio usando con sabiduría los dones que Dios le da. Pablo instruye a los de Corinto también con la utilización del don de la profecía, de acuerdo con el versículo 29. Aunque todos pueden profetizar, solo deben hablar 2 o 3 y los demás juzgar. Hey, pero no es que usted va a estar ahí. Oye, mira lo que dijo el hermanito. Ese hermanito se equivocó. Dice, Pablo y Silas se fueron a predicar. Yo creo que Silas era la novia de Pablo. No, hermano. Cuando se dice juzgar, es así como hacían los moradores de Berea, que cuando Pablo les iba a predicar, dice de que ellos estaban atentos y iban y corroboraban con los rollos que tenían en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos no comían cuentos. Lo que le digo, tenemos que actualizar el disco duro de nosotros. Mire, ya no le meta tantas novelas a su trauma. Métale la palabra del Señor y usted se va a hacer más sabio. Usted va a saber por dónde caminar. En este tiempo de oscuridad, decía David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi caminar. Vivimos tiempos difíciles en donde si usted no tiene el GPS de Dios, que es la palabra del Señor, nos podemos perder, hermano. Cuidado con eso, le digo, mire, usted no tiene que cuidarse de todo lo que están haciendo los satanistas por allá afuera, se tienen que cuidar los lobos rapaces, que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, que lo único que quieren es devorar y irse. Y si no tenemos la lámpara y el aceite, vamos a ser presas fáciles, hermano. La lámpara, la palabra, el aceite, la unción del Espíritu Santo. Cuando esas dos entran en acción, no hay oscuridad que lo venga a aterrar, porque usted va a poder ver en medio de cualquier densa tiniebla. Es más, cuando la luz viene, la tiniebla tiene que huir, porque la tiniebla solamente es la ausencia de la luz. Cuando Pablo dice, todos podéis profetizar, su deseo no es que ocurra simultáneamente, tampoco eso.
Así como el hablar en lengua, de que todos hablan al mismo tiempo, no, así mismo el de profetizar. Oye, que no dijiste que los profetas eran hasta Juan, sí, en jerarquía, pero el don de profecía todavía se mueve, hermano, claro que sí. Y yo estoy de acuerdo en eso. Dios puede utilizar a cualquier hermano, es un don que le ha dado. Muchas veces no se le saca provecho, ¿sabe por qué? Porque no hay una verdadera conexión con el Espíritu. El único maestro que le va a enseñar a usted cómo utilizar ese don es el Espíritu Santo. El Señor dijo, yo me voy y os mando el Consolador, el Espíritu Santo, el cual os hará saber todas las cosas de mí. ¿Qué mejor maestro que el Espíritu de Dios? Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces, dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. O sea, ahí tenemos la ayuda, el Señor nos mandó el Espíritu. Si nosotros nos metemos, si usted tiene un don del Espíritu Santo y usted dice, oye, pero es que a mí me da temor, métase con Dios. Pide el discernimiento al Espíritu Santo, y si Dios quiere utilizar a otro hombre o a una mujer para ayudarle, pero que sea guiado por el Espíritu Santo, porque si no es guiado por el Espíritu Santo, usted puede caer en las garras de un lobo rapaz por ahí. Usted sabía de que hay universidad hasta de lo sobrenatural ahora en día, porque hay muchos que andan buscando lo sobrenatural, brujería, hechicería, encantamiento. Pablo le pegó una reprendida a los Gálatas por eso. Gálatas insensatos, les dijo, ¿cómo empezando por el Espíritu terminaron por la carne? Buscando encantadores. Tenemos que tener mucho cuidado en estos días, hermano. Pero que el Señor nos habla así. Y eso es importante en un ministerio, que hayan hermanos que tienen ese don de profecía. ¿Por qué? Porque es para edificación. Dios puede persuadir a alguien a través de un hermano de esto. Claro, tiene que ser juzgado, como dice la palabra del Señor, por el Espíritu. También no es de que va a andar todo al garete por ahí y va a andar queriendo hacer lo que quiere. No. Pues, amén, hermano, que también la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y nos dice que la profecía, hasta que no se cumpla, no, la misma Biblia enseña eso, que hasta que no se cumpla no se sabe si es de Dios o no, porque la realidad es que hasta el punto de juzgar lo que se dice, ¿ves? Se va a ver el testimonio, dependiendo de lo que se habla, el testimonio de la persona, porque hay gente que habla y uno sabe que lo que está hablando es pamplina, porque ya han dado testimonio de que no estén de acuerdo, ¿ves? Aunque Dios puede usar a cualquiera, porque eso es una mula, pues eso le enseñan mucho, ¿verdad? Pero en todo caso también se juzga por esa manera. Algunas veces oímos gente profetizando, vemos por el testimonio que la persona no del grado. Entonces, pues es una manera de uno juzgar. Y ya al fin y al cabo, pues cuando vemos si lo que la persona habló y dijo, pues se cumplió, pues sabemos que es de Dios. Si no se cumple, sabemos que no fue de Dios. Y hasta para la misma persona es una manera de identificar si Dios lo usó o no, si fue en verdad Dios, para que uno vaya aprendiendo también. Porque puede ser que una persona esté equivocada y piense que porque... Algunas veces, hermano, pensamos porque doblamos rodillas, oramos, estamos orando, que todo lo que nos llega a la mente viene es de Dios. Pero no es así. Acuérdense, cuando estaba en el desierto Jesucristo, que estaba ayunando, era mientras estaba orando que el diablo se le presentó y lo tentó. Y trabajó con él muchas cosas. O sea que hay cosas que vienen a la mente hasta cuando tú estás orando, que tú tienes que juzgar a ver si es de Dios o no. Y pues así me invita la profecía. Gloria al nombre de Jesús. Podemos pensar que tú estás orando y porque te llegó a la mente algo, no quiere decir que es de Dios, porque tú estabas orando, estabas metido con Dios. Sí, ahí metido con Dios, el enemigo se mete también. Si estuvo allá cuando la cuestión de Job, ¿verdad? Que tuvo la misma presencia del Señor, y le di el ejemplo en el Nuevo Testamento de con el mismo Cristo, allá se apareció él. Pues, amén. ¿Quién usted cree fue que le puso en la mente a Jesucristo el no querer hacer la voluntad de Dios cuando estaba en ese momento? Sabemos que los sentimientos de él fueron parte, ¿verdad? Esta gente, tú sabes cómo son, y su propio entendimiento en ese sentido. Pero ahí el enemigo era el que estaba poniéndole ahí, fecho, porque cómo tú vas a morir para esta gente. Esta gente mira como que son unos tercos, son unos rompecabezas. Tú les hablas y ni caso te hacen. ¿Sabes?
estaba poniendo su parte en eso. Entonces debemos entender que ni porque estamos arrodillados quiere decir que necesariamente que Dios es el que nos está hablando. So, debemos de juzgar lo que pensamos que puede ser de Dios y no hasta cuando estamos de rodillas. Amén. Con relación a eso, para reforzar acerca de lo que le digo, de que es tan esencial de que ese don sea activado en la iglesia, con algunos hermanos que tienen ese don. Mira lo que dice Hechos, capítulo 21, versículo 10 al 16, dice: y permaneciendo nosotros ahí, este es el viaje que Pablo hizo a Jerusalén, dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Escuche, un profeta, otro profeta que estaba ahí. O sea, Dios da el don de profecía, y está en estos tiempos también. Dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Escuche muy bien, esto es lo que muchos han pervertido hoy en día, pero esta es palabra del Señor, esta es palabra profética. Esto no es de lo que yo le dije la vez pasada, de que no, te traigo una palabra profética para desatar la bendición financiera. No, nada de eso. Yo le voy a terminar diciendo que trabaje, porque el que no trabaja, dice Pablo, tampoco que no coma. Exacto. Dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto. Escucha lo que hizo este personaje. Tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Pero ¿qué pasa después con Pablo? A Pablo lo llegaron a pesar. Lo que decía el pastor, la profecía se cumplió. Mira, hay profecías que se cumplen inmediatamente, hay otras que están en curso. Ejemplo de ellos son las profecías que todavía estamos a punto de que se cumplan. Muchas ya se cumplieron cuando el Mesías vino, de las profecías mesiánicas, pero hay unas que están a punto de cumplirse. La venida del Señor por su iglesia es un evento que no dejemos de pasar por alto, hermano. Hoy más que nunca tenemos que tener los ojos puestos en el autor y consumador de todas las cosas. Hay un sinnúmero de profecías en el libro de Apocalipsis que se van a dar. Y hay otras que están en el proceso actualmente. Hay que mirar los tiempos de ahora mismo, todo lo que se está moviendo ahora mismo. Esto es lo que la Biblia llama principio de dolores, porque la iglesia en un sentido está siendo atacada en esto. La iglesia ahora mismo, nosotros no podemos tener culto como normalmente. Se amenaza el culto de la iglesia, se está amenazando la vida de las personas. Hasta la misma ley se está buscando manera de que el pueblo se levante en contra de la ley, que ya eso es una guerra que ya es a otro nivel. O sea, eso está llevando al mundo en general a que haya un descontrol, a donde no haya ley, ¿sabes? Como dicen por ahí, la ley del más rápido es lo que se va a volver. Y entonces todas estas cosas están siendo amenazadas y un peligro cuando tú no puedes ni confiar ni en la ley, que supuestamente el trabajo de ellos es proteger y servir. Y ahora tú le tengas miedo de que te paren y hasta te puedan matar por son cosas que son principios de dolores, son cosas que amenazan al mundo entero, y son cosas que se hablaron que venían, profecías que venían un principio de dolores, y después de eso va a venir que la venida de Cristo, a levantar la iglesia, el levantamiento, y entonces pues sabemos que también la expectativa es la gran tribulación después de eso, que si Dios lo permite, esperamos que todos los que estamos oyendo en este momento no estemos para eso. Bueno, rápidamente vamos al inciso 2, porque sé que el tiempo premia. Voy a pasar un poco así por encima, a tratar de cubrir el 2, el inciso A y el B. Dice: llamamiento al liderazgo, al arrepentimiento. Esa es parte de la profecía.
lo que hablábamos, ahí entra la exhortación. El profeta es vocero de Dios, escuche, vocero de Dios. Es palabra dirigida de Dios la que tiene que decir, no palabra personalmente que así dijo Dios, pero es su nombre nada más con fines de lucro, no. Dice, debe transmitir la palabra de Dios tal como la recibe. Y mire lo que dice Mateo capítulo 14 del 3 al 5, dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. ¿Por qué Herodes lo termina matando? ¿Por qué? Porque Juan, lleno del Espíritu Santo, vino y le dijo, no te es lícita tenerla como mujer, porque era la mujer de su hermano. Y para, ¿cómo se llama? La cultura judía, hebrea, eso era un pecado aberrante. Eso era algo ilícito. Juan vino como profeta de Dios y persuadió. ¿Quién era Herodes? Era el jerarca en esos tiempos. O sea, si políticamente hablamos, era el presidente hoy en día. En esos tiempos, ir a decirle algo a uno de los reyes, a un comandante así de alta jerarquía, era pena de muerte, hermano. Y hay muchas veces que nosotros, por no querer ofender a XY, por su estatus social o su estatus cultural, muchas veces nos quedamos con las palabras en la boca. Y si Dios lo manda a usted a profetizarle a alguien, profetizarle, escuche, no es de que va a salir, no, te vas a ir al infierno y todo esto, no, es a proclamar la palabra del Señor, a decirle, conviértete de tus caminos, porque tus caminos te llevan a la muerte. Jesús es el camino, es la solución, ven a Él y te perdona. Hay muchos que no les van a gustar, incluso cuando vamos a evangelizar o algo, hay personas que nos dan un revés. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la palabra del Señor. También eso fue profético. El Señor dijo de que en estos tiempos iban a estar unos casándose, otros, ¿cómo se llama? Yendo a probar sus yuntas de bueyes que tenían, y no le iban a hacer caso cuando hay el llamamiento a la cena, a las bodas. Y eso está pasando hasta dentro de la iglesia. Muchas veces nos estamos desenfocando hacia las cosas virtuales, nada más las seculares, y se nos está olvidando poner un énfasis en las cosas de Dios. Ahora, si nosotros estamos teniendo problemas dentro de la iglesia, imagínense los que están allá afuera. ¿Qué pasa cuando usted persuade a alguien? Van a pasar dos cosas. Una, o esa persona se contricta por medio del Espíritu Santo y se convierte, o dos, o le van a tirar la puerta en la cara, o usted se va a ganar enemigos, o usted hasta su propia familia lo va a desheredar. El Señor Jesús dijo, ¿ustedes creen que he venido a traer paz? Dijo en uno de los pasajes, yo vine a traer disensión en la casa. La nuera será contra la suegra, el hijo contra el padre. ¿Por causa de quién? Por causa del Evangelio. Usted sabe cuántas personas, incluso rápidamente le voy a decir yo, a mí me pasó eso. A mí mi familia, la mayor parte de mi familia me echó a un lado el día que yo me convertí al Señor. Y son predicadores de la palabra. Entonces usted dice, muchas veces tenemos que pagar un alto precio, pero si nosotros creemos en un Dios que sana, que restaura, que salva, no nos va a importar, porque aunque padre y madre te dejara con todo, te recordará Jehová. Cuando nosotros pregonamos la palabra del Señor, van a haber consecuencias, hermano. Cuando se exhorta al pueblo, hay consecuencias. ¿Usted cree que, mire, si los ojos fueran disparos, fueran proyectiles, yo les aseguro que de aquí uno sale pastoneado cuando está la gente aquí? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos escuchar nada más queremos escuchar, ¿cómo se llama? La consolación, la edificación, pero no queremos nada de exhortación. Pero si no tenemos exhortación, hermano, podemos ir camino a la perdición. Porque si no hay una corrección, si nosotros, mire, hay pecados que nosotros tenemos y que no nos damos cuenta. De los pecados ocultos, líbrame, decía David. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos hasta que viene alguien que está pregonando la palabra del Señor y te profetiza. Entonces dices tú, wow, yo eso no lo sabía. ¿Por qué? Porque hemos sido confrontados por la palabra.
Es el Señor, es el Espíritu de Dios dándote ahí donde más tenías escondido eso. Que quizás muchas veces pecamos y no nos damos cuenta. Estamos muy pendientes de lo de afuera, lo superficial o de los demás. Y se nos olvida que muchas veces tenemos cositas ahí guardadas que nos están estorbando. Pero viene la palabra profética y viene a romper. Por eso de que cuando usted predica la palabra del Señor, usted está profetizando. Siempre y cuando sea la palabra que esté estipulada en tu libro. Amén. Bueno, cubrimos eso, vamos al inciso B, dice, denuncia contra... Quisiera tocar un punto en eso. Eso yo creo que una gran realidad mira, si no tuviéramos que hablar más nada, y hay que darlo, porque mira, es que eso es tan importante. Mira, hay veces que nosotros como seres humanos vamos mal en el camino. Nuestro pensamiento va mal, nuestro entendimiento va mal y nuestra actitud va mal. Y se nos predica la palabra, se nos pone en balance, se nos compara la palabra, pero lo que tú estás pensando, la Biblia dice esto y tú estás pensando esto. Lo que tú te estás moviendo a hacer, la Biblia dice esto y tú estás moviéndote a hacer esto. Lo que tú estás practicando, la Biblia dice esto y tú estás practicando esto. O sea, te está diciendo la palabra que a Dios no le agrada. Entonces, la parte profética es que todo pecado trae ¿qué? Consecuencia. Entonces, al predicante la palabra, y tú poder identificar que la palabra dice esto, y tú estás en pensamientos, en actitudes y en prácticas que están en contra, te está profetizando la palabra. Porque te está diciendo la palabra, si así te mantienes, amén, si así te mantienes, entonces lo que vas a recibir es consecuencia a tu vida. ¿Ves? Eso es profecía, pero nadie lo quiere entender. O sea, la gente no lo quiere entender. Lo que ellos quieren entender es que ellos lo van a hacer como quiera, porque es como dice la enseñanza, que van como ovejas al matadero. Tú sabes, como dice la Biblia de Santiago, que el pecado, ¿verdad? Empreña, como la mujer encinta, que empreña hasta que da luz, tú sabes, y la gente, pues, o sea, el proceso de estar preñada es el proceso del crecimiento para entonces supuestamente salir del alivio en el área que sea. En esta área de preñado, pues obviamente sabemos que es de bendición. Pero en el pecado es para maldición. Tú te estás empreñando de un pecado. O sea, el proceso completo te lleva a dolor. Y el alivio va a venir cuando lo sueltas. Tú vas a sentir un alivio. Pero lo que soltaste, ¿verdad? Fue que practicaste lo que totalmente Dios está en contra. Lo que Dios aborrece. ¿Ves? Y lo hiciste con todo ese tiempo, Dios advirtiéndote. Esto te está causando dolor, pero tú lo seguiste llenando hasta que nació, se alivió. ¿Qué significa el alivio? Te mataste, porque la paga del pecado es muerte. Amén, eso es así. Es necesario la exhortación, hermano. Usted sabe por qué en algunos lugares hay mucha, no quiero meterme mucho en ese tema, pero hay mucha resistencia y tenía unos mega lugares. Yo no estoy en contra de las multitudes, sino estoy en contra en el mensaje que se transmite. De la verdad. Porque si no hay una exhortación, que solamente se le habla de una exaltación, esta persona va directo al matadero, hermano. Usted sabe cuál es el gran riesgo que hay que Jesucristo venga y se quede vestida y alborotada y no vayan al baile. Eso es lo triste, hermano. Y eso está sucediendo hoy en día. Hay mucha gente que está siendo engañada. Yo sé de que el trabajo de apologética, que es la defensa del verdadero evangelio de Jesucristo, no es fácil. Yo sé de que muchos nos van a tildar de ¿cómo se llama? Fanáticos,
de radicales, no importa, hermano. Si a estos hombres los mataron los profetas del Señor, si mataron a sus apóstoles, si mataron a esos mártires que esa iglesia del primer siglo, esa iglesia del segundo, tercer siglo fueron martirizados por causa del Evangelio. Hoy en día tenemos que hacer ese papel de apologética nosotros también. Pero ¿cómo? Con un fundamento en la palabra, hermano. No es de que usted se va a poner a contender así por así, no. Tiene que tener una raíz, una base que lo respalde, y es la palabra del Señor. Porque sí necesitamos persuadir. Hoy en día tiene que tener más inteligencia para venir a la iglesia que para ir a una universidad secular. ¿Por qué? Porque le pueden dar gato por liebre. Oye, hermano, ¿y entonces a dónde voy? Sí, es que estamos en los tiempos postreros. A nosotros nos tocó vivir esos últimos tiempos. Abramos los ojos espirituales. El que tenga oídos, oiga, dice el Espíritu Santo. Oye, pero yo no soy sordo, yo estoy escuchando, no, los oídos del Espíritu, lo que esté afinado en conexión entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Yo sé que se nos fue el tiempo, pero rápido. Voy a leer nada más el tercer, el inciso A del número 3, dice, uso del don de la profecía según la fe. Voy a leer rápidamente Romanos 12:6, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Eso, hermano, recalqué eso, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos hermanos con ese don de profecía que no es realizado para edificación de la iglesia por temor. ¿Temor de qué? Temor que si será de Dios. Temor que tal y si es nada más algo de que me comí un plato de frijoles a las 11 de la noche con 2 chuletas asadas. No, es ahí donde tiene que meterse con el Espíritu, y el mismo Espíritu lo va a dirigir. Pero ese don de profecía se tiene que pulir. Todos los dones se tienen que pulir, el de hablar en lengua, el de profecía, el de interpretación, el de sanidad. Todo esto Dios lo dio para edificación de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo son similar a la munición que hay en un fusil para un soldado en la guerra. Es necesario, hermano. La responsabilidad del profeta, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 19, 21, dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Qué es lo que sucede, hermano, cuando nos metemos con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos da la capacidad de tomar lo bueno de lo malo. Espérate. ¿Cómo va a haber algo bueno en algo malo? Todo tiene un trasfondo, hermano. Alguien me dijo algo una vez que me llamó la atención, que de primas a primera lo juzgué. Y es que me dijo, detrás de toda mentira hay una verdad. Y dije, no, espérate. ¿Cómo que va a haber una verdad en una mentira? No. Yo no como cuento. Y empecé a analizar las cosas. Si usted se da cuenta quién es el padre de la mentira, Satanás, que el Señor lo reprenda. Ahora dígame usted, ¿cómo fue creado este tipo antes? Como le dije al principio, cuando usted va a ver el origen de quién fue Lucifer, usted se dará cuenta que fue un ángel tan bello que solo después de Jesucristo fue el tipazo allá arriba, con una capacidad. Fue encargado de la adoración. Ese tenía legiones en su rango. Ese no tenía cualquier rango. Porque usted cree que el ángel Miguel en el libro de Judas dice, no se prefirió declarar maldición en contra, sino que le dijo que el Señor te reprenda, porque él sabe cuál es la jerarquía todavía de ese ángel caído. Y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que cuando le da un don a usted no se lo va a quitar. Y bien o mal usted puede seguir bregando, y muchos se están lucrando con los dones que se les fue dado. A algunos el don de hablar, el de sabiduría, de hablar con denuedo, ahora lo están usando en su propio favor. ¿Para qué? Para asaltar. Pero un día van a ser juzgados, porque todo lo que hablemos en el altar del Señor seremos juzgados. ¿Qué pasa? Este puntipazo, con gran dotado, bueno,
Usted empieza a leer en Ezequiel y en Isaías y usted se da cuenta cómo fue creado. Ahora, ¿qué pasa? Él sigue bregando con lo mismo, nada más que ahora lo pervierte a su favor. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? No menosprecéis y empecemos a ponerle un énfasis a lo profético, hermano. Para terminar, vamos al resumen y aplicación práctica. Dice, la profecía es un don de Dios, es un regalo. De modo que el que profetiza es portavoz de Dios. El mensaje que transmite el profeta tiene como objetivo la edificación, exhortación y consolación de los seres humanos. La profecía no persigue amedrentar a la gente, escuche muy bien, tampoco anunciarles juicio divino, sino que provee la oportunidad de que el receptor o receptora sea enfrentado con su realidad pecaminosa para que proceda al arrepentimiento. El logro deseado es que los pecadores se aparten del mal camino, sean sanados o liberados de toda atadura y tengan paz. Amén, hermanos. No sé si habrá algún comentario hasta ahora. Varios amén, pero no hay nada. No hay nada. No hay nada. Bueno, varios amén. esperamos en el nombre del Señor de que todo, pues, el Espíritu Santo nos ha ayudado para que todo esté claro y de que esta palabra haya sido de edificación y que de aquí en adelante podamos tomar conciencia de cuál es el papel fundamental de la palabra profética en la iglesia. Estamos viviendo los últimos tiempos antes de la venida del Señor Jesús. Escuchen muy bien. Voy a recapitular eso antes de que el Señor venga por su iglesia. Porque no es el fin de los tiempos en sí, no. Es de que el Señor Jesús venga por su iglesia y después se desate una de las épocas más precarias que la humanidad jamás enfrentó. Por eso, amado amigo, en este momento yo te exhorto, yo te animo, que si tú por una u otra razón tú has dejado al Señor, porque quizás viste un error en algún hermano o en algún líder, déjame decirte que no es la culpa de Dios y que Dios sigue con los brazos abiertos esperándote para hacer fiesta contigo. Asimismo, si tú no conoces del Señor y tú has vivido una vida de derrota hasta ahora, déjame decirte de que hay una solución, hay una salvación, y es el Señor Jesucristo. Él dijo, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo os haré descansar. Él también dijo de que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino a través de Él. Jesús dio su vida en una cruz por ti y por mí, para que nosotros, siendo merecedores de la paga del pecado que es la muerte, Él pagó con su vida en una cruz. Él nos ha redimido con su sangre poderosa y está con los brazos abiertos para recibirte. Y Él está pronto a venir por su iglesia. Si hay escape, hermano, amigo que me escuchas, a todo este desastre que la humanidad está enfrentando, y ese se llama Jesucristo. Aquí, antes de irme, quiero anunciarles de que el viernes seguiremos con el culto de sociedades, ¿verdad? Y pues, te invitamos a que te conectes a partir de las 8 de la noche. Somos la iglesia MI Pentecostal de la ciudad de Montgomery, Alabama, y estamos para servirles, pregonando la palabra del Señor, haciendo uso de la palabra profética, la palabra del Señor. Amén. Dios me los bendiga y que los proteja. Hasta luego. Con el poder de Dios. Con el poder de Dios se puede.